Bueno, vamos a dar una esperita que Instagram les avise que estamos iniciando este en vivo. Para que se vayan conectando. Vamos a ir esperando que se vayan conectando. Bueno, mientras se van conectando y los vamos saludando, quiero contarles que estamos con la lectura de este libro que se llama Las tres preguntas de Jorge Bucay. Este es el episodio 6 en el que hemos venido trabajando este libro con la primera parte o la primera pregunta, que es ¿quién soy? Y a partir de ahí hemos revisado varios temas, varios aspectos relacionados con ese proceso de autoconocimiento, y obviamente nos establece Jorge Bucay que buena parte para podernos conocer hay que empezar a revisar si estamos teniendo algún tipo de dependencia frente a personas, a cosas, a circunstancias, a creencias que nos lleven a que limiten nuestro proceso de desarrollo como seres humanos y como para autoconocernos, ¿no? Porque con el planteamiento que él nos hace, nos señala que cuando estamos en un estado dependiente, nosotros perdemos la esencia de quién somos, dejamos de actuar por quien somos, por querer de pronto satisfacer las necesidades de otros, y generamos otro tipo de comportamientos, digamos, alrededor de esta dependencia. Venimos trabajando la semana pasada, arrancamos con algo que se llama las condiciones de la autodependencia. Él plantea que la autodependencia en últimas tiene que ver con ese adulto responsable que se hace cargo de sí mismo, se hace cargo de ese niño interior que está en cada uno de nosotros, ese niño interior que hizo parte de que hoy hayamos construido unos rasgos de personalidad a partir de las vivencias que tuvimos. Y por eso dentro de estos planteamientos él nos señala también como mecanismos de adaptación a ese entorno que vivió el niño que fuimos o la niña que fuimos cada uno de nosotros en su momento, pues por eso estamos o hemos desarrollado algún tipo de carácter o aspectos de nuestra personalidad, de nuestro carácter. También nos plantea en esta parte de la autodependencia empezar a trabajar en ser esos adultos realmente responsables. ¿Para qué? Para que cuando entremos en la relación con los demás no tengamos que aparentar ser otra persona diferente a la que realmente somos, que actuemos realmente desde quien somos y que seamos responsables. Sobre todo él nos habla mucho aquí del tema de la responsabilidad, de aprender a amarnos a nosotros mismos. Vimos que dentro de esas condiciones de la autodependencia, nos decía la vez pasada, lo veíamos, que debíamos entrar en un proceso, decía él, del amor por uno mismo, el amor por los demás, pero teniendo en cuenta siempre el amor propio. Y hoy vamos a continuar con un espacio o con un planteamiento que él habla de la discriminación. Él señala que la discriminación es otro de los puntos de partida de este tramo del camino, palabra grave y complicada donde las haya, porque evoca desprecio, racismo, exclusión de los otros. Sin embargo, no es este el único sentido que tiene el término, no es este el sentido en que lo uso. Hablo de discriminación en cuanto a darse cuenta de la otredad de los demás, es decir, la capacidad de discriminarse en cuanto a conciencia permanente de que hay diferencia entre el yo y el no yo, o por si suena menos complicado, la suma de todo aquello que me permita distinguirme de los que no son yo, y lo que hace que tú sepas, y yo también, que tú eres quien eres y que yo soy quien soy. Que somos una misma cosa, pero no somos la misma cosa. Que soy idéntico a ti porque soy otro. Que no eres idéntico a mí, que no soy idéntico a ti porque soy otro, y que no eres idéntico a mí porque somos diferentes. A veces muy diferentes, y lo hemos aprendido viviendo. Esto es muy corto, esta parte que él nos plantea sobre la discriminación, pero miren que la vez pasada él nos hablaba incluso de algo de un sano egoísmo. A veces, claro, estas palabras nos cuestan
a muchos de nosotros por toda la formación, por toda la crianza, por todas las creencias, incluso de carácter ético y religioso y moral que nos han sido inculcados, que no podemos hablar de egoísmo, que no podemos hablar de discriminación. Pero miren que en últimas él nos está planteando unas definiciones muy diferentes de estas palabras. El egoísmo, como él bien lo dice, un egoísmo sano, para mí, yo sí quiero seguirlo llamando amor propio, tiene que ver con darle un valor principal primero a mí como persona frente a los demás. Y dentro de esa relación también nos habla de este concepto de la discriminación, que se habla mucho en el mundo espiritual, sobre todo de Oriente, se habla de la otredad, o de entender que somos personas diferentes, de entender que somos seres diferentes, pero que todos merecemos respeto, empezando por cada uno de nosotros, darnos el respeto a nosotros mismos, pero también entender que yo no puedo ser igual a alguien. Y ahí quiero traer a colación un planteamiento muy importante. Muchas veces, y incluso a través de algunos talleres y programas, incluso de coach o de terapeutas o de personas que trabajan en diferentes campos, nos buscan llevarnos a un estado ideal de quién deberíamos ser, ¿cierto? Como personas, bajo unas condiciones particulares y específicas que son las que necesita quizás ese mercado, quizás ese entorno, pero se olvida muchas veces de las diferenciaciones de cada uno. Y quiero explicarme un poco más. Cuando nosotros estamos en ambientes de trabajo, en ambientes de grupos, yo por ejemplo estoy en los temas de las danzas, en temas de trabajo, en otros espacios por ejemplo comerciales, yo he manejado algunos grupos también de personas comerciales, y cuando nos venden esta información nos plantean un ideal. Y entonces hay que ser de determinada forma, hay que, por ejemplo, tener cierto grado de riesgo, hay que tener determinado estilo o esquema de presentarnos frente a ese ambiente. Y normalmente no todos estamos dispuestos o no todos podemos llegar a ese ideal, lo que nos genera mucha frustración, porque pretender ser como alguien que no soy yo, pues siempre me va a generar frustración. Por eso lo importante es empezar por conocerme, y ahí es donde viene tan importante este concepto de la otredad, entender que yo soy un ser único, que soy un ser que aunque sea un ser humano, que tenga corazón, que tenga las mismas partes, digamos, de mi cuerpo, tenga mente, tenga corazón, tenga emociones, al igual que muchos otros seres humanos, pues no somos idénticos, no podemos ser iguales ni pretender ser iguales a otra persona. ¿Qué nos corresponde? Conocernos para aprender a ser las mejores versiones de sí mismo. Por eso me encanta tanto el eneagrama, porque el eneagrama, si bien trata de agrupar un poco este esquema, digamos, este espacio en un entorno de hablarnos de nueve grupos de personas. Sin embargo, terminamos viendo, cuando yo trabajo en eneagrama y las personas van reconociéndose a sí mismas, se dan cuenta que una cosa es desde dónde estamos parados, dónde quedamos parados, digamos, viendo el mundo, pero no significa que seamos iguales a. Por eso tan importante ver esta mirada siempre 360 grados, de entender que yo no soy solamente una sola cosa en el mundo, ni que tengo una sola característica, sino que puedo tener muchísimas. Y buena parte del concepto, por ejemplo, en el eneagrama, que siempre es lo que promuevo yo de trabajar con el eneagrama, es buscar ese estado de armonía, donde podamos integrar esos 9 atributos que tiene el sistema, pero armonizados de una forma realmente sana, no pretender ser alguien que no somos. Y claro, ahí va a haber algunas características que nos van a costar mucho más a algunos que a otros. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la danza, que es algo que trabajamos también, por ejemplo, en la historia del eneagrama, se habla de todo este tema de la danza de Gurdjieff, de este maestro que fue el que trajo todo el eneagrama a Occidente, a través, después de haber hecho todo este camino que él transitó en la zona de cercana a Afganistán, y donde él aprendió todo este tema de las danzas y cómo trabajar a través del cuerpo
efectivamente esa incorporación de esos atributos, porque ese es el camino que él señalaba, el cuarto camino de poder integrar todo, la mente, el corazón y el cuerpo en un estado de armonía. Y por eso me parece fascinante este tema que lo toque Jorge Bucay, de la otredad, entender que no podemos ser iguales a otros, que podemos tener inspiración, que nosotros podemos admirar personas y ver qué atributos tienen esas personas y decir, oiga, me encanta esto que esta persona tiene, que por ejemplo, a mí me pasa con mis maestros, con muchas personas que aprecio y yo digo, wow, yo quiero aprender a hacer eso. Y claro, quizás para mí me cueste un poco más en el camino, pero no pretender ser igual a, sino que sean mi referente, que sean mi mentor, que sea mi inspiración, pero no pretender ser un ser humano igual a el otro, porque cada uno somos totalmente diferentes. Cuando pretendemos querer ser igual a otro, ahí vienen nuestros estados de frustración. Y hablando un poco, porque yo sé que este espacio lo escuchan también muchos padres y madres, también ahí está la importancia de diferenciar y entender que los hijos son diferentes, que los hijos no son, por más que vengan de la misma madre y del mismo padre, son diferentes y nacen en momentos diferentes, hasta incluso si son gemelos, si son trillizos, nacen en momentos diferentes dentro de la familia, traen unos rasgos de temperamento previos a la venida a este camino de seres humanos. Entonces entender eso es fundamental para podernos comprender, para poder comprender que efectivamente no podemos pretender ser iguales ni que otras personas sean iguales a estas comparaciones entre los hijos o de la pareja. Es que yo quisiera que tú fueras igual a al esposo de fulanita. No podemos comparar porque cada uno somos seres humanos diferentes que tenemos características y condiciones diferentes y por eso no podemos buscar ser iguales a, sino desarrollarnos en el mejor ser humano que cada uno podemos ser a partir de quién somos. Por eso es importante conocernos. Dice, el primer gran dolor. Nacimos creyendo que el universo era parte de nosotros, en plena relación simbiótica sin tener la más mínima noción de límite entre lo interno y lo externo. Durante esta fusión, como la llama Winnicott, mamá, la cuna, los juguetes, el cuarto y el alimento no eran para nosotros más que una prolongación indisoluble de nuestro cuerpo. Sin necesidad de que nadie nos lo enseñe, dice el mismo Winnicott, la capacidad innata de desarrollo y de maduración nos llevará irremediablemente a un profundo dolor, quizás el primero, el de darse cuenta a la temprana edad de 7 u 8 meses de que esa estructura única que todo lo contenía casi a nuestro servicio era solo ilusión. Mamá no aparecía con solo desearlo, el juguete buscado no se materializaba al pensarlo, el alimento no estaba siempre disponible. Tuvimos que asumir, en contra de nuestros deseos narcisistas, que entre todo lo de afuera y nosotros hay una distancia y una barrera, un límite que aprenderemos a llamar nuestra propia piel. Aprendimos sin querer la diferencia entre el adentro y el afuera. Aprendimos con fastidio a distinguir entre fantasía y realidad. Aprendimos seguramente en contra de nuestro deseo a esperar y tolerar la frustración. Pasamos del vínculo indiscriminado e ilusorio omnipotente a la autodiscriminación y, en consecuencia, al proceso de individuación. Es justamente a partir de poder separarme del todo que comienzo a construir poco a poco lo que la psicología llama mi identidad, el self, la estructura de mi yo. Aprendo a no confundirme con el otro, a no creer que el otro siente o debe sentir necesariamente igual que yo, porque los demás no piensan como yo, ni tienen por qué pensar como yo. El otro no está en este mundo para satisfacer mis deseos ni para llenar mis expectativas. Discriminado, confirmo lo que a veces, después en mi vida adulta, trato de olvidar o de hacer como que ignoro. Yo soy yo y tú eres tú. Un darse cuenta que es condición necesaria para saber quién soy. Y digo necesaria, no suficiente, porque saber que tú no eres yo y que no soy tú no alcanza. Bueno, nos sigue aquí diciendo en ese mismo contexto de la otredad, empezar a darnos cuenta de todas estas cosas que nosotros construimos. Y algo que me llama la atención o quiero retomar
es entender, dice que la capacidad innata de desarrollo y maduración, pero no siempre, desafortunadamente, no siempre aprendemos adecuadamente a hacer estas diferenciaciones. Aquí nos habla Jorge Bucay, dice, aprendimos sin querer la diferencia entre el adentro y el afuera. Desafortunadamente, y creo que buena parte de los problemas que tenemos actualmente en el mundo es que no hemos aprendido eso. No hemos aprendido realmente a distinguir y a veces nos quedamos con las emociones o con las situaciones que nos pasan afuera y no revisamos lo que está realmente en nuestro interior. Pretendemos modificar cosas que están afuera cuando resulta que nosotros no hemos transformado lo que está dentro. Yo, digamos que controvierto un poco esto, porque si bien, claro, es el ideal del desarrollo y de la evolución humana, que aprendamos a diferenciar eso, desafortunadamente en este momento, con las condiciones que vivimos en el mundo actual, creo que la gran mayoría de seres humanos no han aprendido adecuadamente esta diferenciación. Y ahí viene una buena parte de las carencias y de las deficiencias que hoy en día tenemos. Nos dice Jorge Bucay también, dice, aprendimos con fastidio a distinguir entre fantasía y realidad. Otra situación que tengo que decir que desafortunadamente no la hemos aprendido adecuadamente. ¿Y por qué? Porque a veces nos quedamos y no solamente hablamos de la fantasía del cuento de hadas, sino de las ilusiones que nos hacemos en nuestra mente. A veces nos pintamos nosotros mismos unas historias que para tapar quizás lo que realmente está pasando. Cuando yo trabajo enneagrama, hay unos elementos en el enneagrama que trabajamos mucho que hacen referencia a ver la realidad como realmente es o ver mi realidad como realmente soy. Y ahí normalmente encontramos, ese además se llama el eje del ser, que está compuesto por esos dos puntos, digamos, de mirada de la vida. Uno, cómo realmente yo me veo. Me estoy diciendo mentiras. A veces creo que la gran mayoría de personas nos echamos una historia a nosotros mismos y nos decimos, no, que todo está muy bien, que yo soy el genio, que yo estoy pues... que son los demás los que están generando todas estas situaciones y no nos sentamos a hacer ese pare de revisarnos nosotros primero, o sea, de revisar en nuestro interior primero, antes que nada, para darnos cuenta que efectivamente estamos viviendo en un mundo de ilusión, en un mundo de fantasía. Nos estamos contando una historia diferente a la realidad. No nos conocemos tan bien y empezamos a decir que nosotros sí estamos bien o que estamos en esta situación, no nos conectamos con lo que realmente sentimos, no reconocemos lo que realmente estamos pensando, no conectamos con lo que realmente somos y yo creo que ahí nos echamos historias y fantasías y no vemos la realidad. Por eso discrepo un poco aquí, claro, con este planteamiento obviamente que nos hace Jorge Bucay, que nos dice que, claro, son las condiciones para la autodependencia, pero miren que nosotros muchos no hemos abordado adecuadamente ese espacio y ese momento de realmente entender primero la diferenciación entre el adentro y el afuera, entre la fantasía y la realidad y lo otro, entre esperar y tolerar la frustración. Ahí hay otro elemento importante que en este momento en la sociedad que estamos viviendo también se presenta una gran dificultad. Lo dice Marian Rojas Gestapé, esta querida psicóloga española que ha escrito varios libros y que tiene un trabajo muy impresionante sobre el trabajo incluso de cómo se genera todo este proceso hormonal. También está Mario Alonso Puig, que trabaja en neurólogo, que también trabaja toda esta parte del tema de las hormonas. Y hay algo que está pasando mucho en nuestra sociedad actualmente y es que estamos muy apegados a lo inmediato, a la inmediatez. Ver un video extenso, ver una información que así sea profunda, pero que no sea en 2 segundos o en 3 minutos o en 1 minuto, nos cansa. No tenemos la capacidad de concentrarnos más de cierto tiempo en escuchar una información. Nos cansamos en 2 segundos, no logramos tener ese nivel de concentración y nos dispersamos.
nos pasa también a través de esa inmediatez del placer. Entonces hemos hablado muchas veces de esto, de que el apego, precisamente lo contrario a la autodependencia, que es que esas descargas de dopamina que se generan, que aunque hace parte de las hormonas de la felicidad, es una hormona que nos envicia, por decirlo de alguna forma. Y entonces, por ejemplo, con el like en el Instagram, con el momento de ver el TikTok, con las cosas vacías que están en este momento tan a la mano de todos nosotros, y a veces nos quedamos ahí viendo el TikTok, entonces pasamos y pasamos, y esa sensación de satisfacción, eso genera dopamina, pero ojo, no genera una hormona realmente importante, ahorita se me fue el nombre, que es la que realmente genera a corto plazo una generación realmente de satisfacción y de felicidad, que es, ahorita las quedo bebiendo, se las cuento, pero es la dopamina, es solamente estado de placer, de momento, es con la relación sexual, que solamente nos da la satisfacción del momento, sin que haya una extensión de una relación realmente en profundidad, en amor, en satisfacción, en acompañamiento. Por ejemplo, se produce cuando se consumen drogas. Entonces la dopamina te hace estas descargas junto con la adrenalina, lo mismo los deportes extremos, a las aventuras, las situaciones que te hacen estas descargas y tú crees que eres feliz y realmente no lo eres. Entonces, todo esto hace, dice Jorge Bucay, aprendimos a esperar y a tolerar la frustración. Hoy el gran problema que tiene la juventud y muchos de nosotros también, ya que hemos pasado de esa etapa después de los 40 años, es que en este momento no estamos tolerando el nivel de frustración. No somos capaces de afrontar que hay momentos en que hacemos cosas y que tenemos que permitir que esas cosas quizás no salgan como esperábamos. Y el tolerar la frustración es algo que hemos perdido. Hoy a los niños no les estamos permitiendo aburrirse porque, ¿qué hacemos? De una vez les entregamos un teléfono para que el niño empiece con pocos meses o con poca edad a pasar allí las imágenes, y ya en este momento hay un sinnúmero de estudios que nos están mostrando que todos estos comportamientos o todas estas situaciones que estamos provocando los adultos incluso sobre los niños, y que obviamente están en los jóvenes y también en nosotros los adultos, pues están generando toda esta falta de manejo de la frustración. Por eso hoy en día lamentablemente hay muchos suicidios, hoy en día hay muchas personas que están desconectadas del mundo, hoy en día hay muchas personas que están totalmente desubicadas de lo que están haciendo en esta vida. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tolerar la frustración y han optado, en vez de no tener una relación de pareja, entonces ir de aquí para allá con una y otra sin tener una conciencia de por qué estoy haciendo esto, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, en relaciones tóxicas, en las redes sociales solamente dedicados a mirar cosas, y ahí se nos va el tiempo. Y además TikTok, por ejemplo, está diseñado netamente para eso. Yo tengo mi TikTok empresarial porque, bueno, es mi medio también de llegar a una población, pero uno se sorprende que quizás lo que más vende en este mundo de las redes sociales pues es más a veces el contenido basura que no el contenido realmente de fondo. Entonces yo los invito a que por favor busquemos y seleccionemos realmente información que nos genere una diferencia en el contenido. Y dice la capacidad de esperar. No queremos esperar nada, no queremos hacer procesos, queremos todo instantáneo, fórmulas express. Y es ahí donde nosotros no podemos avanzar, porque si queremos fórmulas express, resulta que, en mi caso, llevamos tantos años en unas condiciones inadecuadas de actitudes y de desarrollo humano que no se pueden cambiar de un día para otro. Es más, seguimos en ese proceso todo el tiempo hasta el día que nos vamos a ir. Por eso el pretender fórmulas express hace parte de esto. Miren que no hemos aprendido
a esperar y a tolerar la frustración, a hacer procesos. Los procesos son los que permiten cambios. Yo amo los procesos porque es en los procesos en los que hacemos cambios. Yo les quiero contar, por ejemplo, en el tema de la danza. Cuando yo inicié en la danza oriental, hace ya creo que 5 años atrás, era impresionante que yo entré siendo, mejor dicho, era el tronco más tronco del mundo, porque aunque yo bailaba y me gustaba bailar, pues nunca había hecho ese tipo de danza. Y me sentía totalmente frustrada, tengo que decirlo, me sentía totalmente frustrada. Y yo decía, no es posible, me sentía, pero yo tomé ese reto. ¿Por qué? Porque entendí que quería hacer un proceso personal para conectarme con mi cuerpo. Más allá de lo que hubiese en el escenario, lo demás, era un proceso de conectar con mi cuerpo. Era un gran desafío para mí. Y si yo en la primera clase hubiera dicho chao, pues habría perdido la posibilidad de hoy, 5 años después, poder tener una corporalidad mejor, una mejor conexión, haber desarrollado unas habilidades. Seguiré trabajando porque mi capacidad no es para ser la gran bailarina de danza profesional, pero es que es mi proceso, es entender lo que también hablábamos hace un momento, la otredad, es entender que es yo no puedo pretender ser igual que esta otra persona, pero desde mi propio proceso cada día supero y yo veo mis videos, me empiezo a ver y digo, wow, voy evolucionando, voy haciendo mi trabajo. Y miren que no es de un día para otro. Ahorita inicié otro proceso que es el de entrenamiento físico, un entrenamiento de mayor impacto al que venía haciendo ya hace 3 años de trabajo corporal, porque yo tuve una lesión muy grave y había estado muy quieta y he empezado a hacer todo un trabajo para poder fortalecer mi columna, para poder fortalecer mis miembros superiores, y he venido en ese proceso y son 3 años de trabajo. Entonces hoy que ya tengo una diferencia de hace 3 años, digo, valoro los procesos. No puedo pretender, como quisiéramos muchos, que con ir un día al gimnasio ya bajamos de peso, ya estamos super full. No, se requieren los procesos y eso requiere tolerancia a la frustración y saber esperar por los resultados, saber esperar por esos cambios, y está muy relacionado con ello. Entonces, dice Jorge Bucay, ese primer gran dolor es aprender a encontrar esa diferencia entre darnos cuenta entre la diferencia entre la dentro y la afuera, la fantasía y la realidad, y el de saber esperar y tolerar la frustración. Eso hace parte de las condiciones para la autodependencia. Nos dice Jorge Bucay frente a esto también que es importante mirarse, escuchar y mirarse. Vamos a ver el texto. Conocerse es un proceso, una tarea inagotable, un desafío imposible de completar. Es tener claro cuáles son mis fortalezas y cuáles mis debilidades, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. El conócete a ti mismo es uno de los planteamientos más clásicos y arquetípicos de los pensadores de todos los tiempos. Es saberse uno mismo y no solo tener registro de las cosas que uno piensa o cree que es. El asunto es, como dijimos, difícil y está en el origen de una gran cantidad de planteamientos filosóficos, existenciales, morales, éticos, antropológicos y psicológicos. Hay una diferencia importante entre creer y saber. Pensemos, si digo yo creo que mañana vuelvo a Buenos Aires, necesariamente estoy admitiendo que pueden pasar cosas por el camino, que acaso algo me lo impida. Pero si digo yo sé que mañana va a salir el sol, tengo la certeza de que va a ser así. Aunque el día amanezca nublado, mañana va a salir el sol, lo sé. Siempre que digo sé, estoy hablando con una convicción que no requiere prueba ni demostración. Cuando digo creo, apuesto con firmeza por eso que creo. Cuando digo sé, en cambio no hay apuesta, solo una manifestación de mi certeza. Desde luego uno puede saber y puede equivocarse, puede darse cuenta de que no sabía, de que creía que sabía y aseguraba que era así con la firmeza y la convicción para decir sé, y descubrir más tarde el error cometido. No hay contradicción cuando hablo de saber.
Hablo de esa convicción, no del acierto a la aseveración. El autoconocimiento es entonces la convicción de saber que uno es como es. Para la Gestalt, esta certeza solo puede ser consecuencia de un darse cuenta, un insight progresivo, el proceso resultante de una mirada sin prejuicios activamente dirigida hacia adentro que termina empujándome a descubrir quién soy. Tomar conciencia de quién soy es reconocerse y no construirse, y aunque de todos modos siempre estemos sabiéndonos un poco más, deshacernos de las trampas que nos encontramos en este camino implica mucho coraje y mucho trabajo personal con uno mismo. Vamos a ver aquí una historia que él siempre le gusta, los cuentos o estos relatos para ayudar a ambientar. Dice: ¿cuánto tiempo debo estar estudiando a tu lado para alcanzar la iluminación? Le preguntó al maestro el recién llegado discípulo. Depende de muchas cosas, dijo el anciano, es difícil saber. Y aunque sea, quisiera tener una idea, insistió el joven. 2 años, 5 años, 10. Digamos 10 años, contestó el anciano. Es demasiado tiempo, reflexionó el joven, y después de unos minutos siguió. ¿Y si yo tomara la decisión de dedicarme solamente a pensar y meditar sobre lo que aprenda? Si no uso mi mente para otra cosa más que para este objetivo, si solo me ocupo de iluminarme, ¿cuánto tardaría en ese caso? Ah, respondió el viejo sabio, si eres capaz de hacer eso verdaderamente, entonces te llevará por lo menos 20 años. Bueno, vamos a seguir aquí con la descripción que da Jorge Bucay. Los tiempos de las cosas siempre dependen de las personas y de la manera en que esas mismas personas actúan. A mí, que no soy ejemplo de nada, el primer paso me llevó mucho tiempo y mucho trabajo. Y eso fue solo para empezar a saber quién era. A veces pienso que debe de ser por la gran superficie corporal por recorrer. Sé que quienes no han visto a Jorge Bucay, bueno, es grande, es así como gordito, ¿no? Es grande. Sé que otros lo hicieron mucho más rápido, pero de todas formas puedo asegurar que no es algo que se haga en unas semanas ni en unos meses. Enfrentar el desafío de la primera pregunta es convertirse en un valiente conocedor de uno mismo, y para eso hay que trabajar duro. Hay que observarse mucho y sin prejuzgar. Hay que mirarse todo el tiempo, pero no hay que pasarse todo el tiempo mirándose. Mirarse en soledad y en interacción, en el despertar de cada día y en el momento de cerrar los ojos cada noche, en los momentos más difíciles y en los más sencillos. Mirar lo mejor y lo peor de mí mismo. Mirarme cuando me miro y ver cómo soy a los ojos de otros que también me miran. Mirarme en la relación con los demás y en la manera de relacionarme conmigo mismo. Y después de mirarme mucho, misteriosamente, para no quedarme en la mera observación, para verdaderamente saber quién soy, hace falta poder escuchar mucho, escuchar todo, escuchar siempre. ¿No es una contradicción? ¿Escuchar tanto no me vuelve más dependiente? No, no es ninguna contradicción. Es un aprendizaje que forma parte del camino. Escuchar nunca dependiendo de la palabra de los demás, pero siempre entendiendo lo que dicen. Nunca obedeciendo el consejo de los otros, pero siempre teniéndolo en cuenta. Nunca pendiente de la opinión de la afuera, pero siempre registrándolo con claridad. Y después de escuchar, volver a mirarse. Bueno, me encanta esto porque es que a mí muy continuamente la gente me dice, bueno, si yo voy al curso o cómo lo hago en una consulta, ya sé cuál es mi eneatipo y ya todo está listo. Y ¿saben algo? A mí me encantan los procesos, vuelvo y repito, me encanta la parte de los procesos. Cuando mucha gente me dice, oiga, en una consulta lo puedo hacer, yo le digo, sí lo podemos hacer y trabajarlo, pero a mí no me gusta ese proceso. Porque es que no es llegar y decir, es que yo soy este número y ya con estas características y plan y se acabó. Sino es que se haga el proceso de mirarse. Miren lo importante que está diciendo Jorge Bucay. Para conocernos es necesario mirarnos y para mirarnos requerimos de procesos. O sea, no es sentarme un día y decir, sí, ya entendí qué es esto y ya, chao. Ya entendí quién soy y eso ya. Es más, el proceso, como él bien lo dice, de conocernos es toda la vida. Pero claro, ahí por lo menos a través de algunos espacios, como yo por lo menos hago el primer módulo de Enneagrama, son normalmente 5 sesiones en donde empezamos por empezar a darnos cuenta, empezar a observarnos, porque es que hasta estamos deshabituados de eso, no nos sabemos observar.
Si a cada uno de nosotros nos dijeran, hoy qué hiciste, hoy cómo te comportaste, podemos decir, bien, todo muy bien y ya. Pero realmente estamos observándonos como realmente es. ¿Recuerdan lo que estamos hablando? La fantasía y la realidad. ¿Realmente me veo como soy? ¿Realmente me doy cuenta de cuáles son mis capacidades? ¿Realmente me doy cuenta de cuáles son mis miedos? ¿Realmente sé qué cosas son las que prenden esa alarma en mí adentro de las emociones de alegría, de las emociones de tristeza, de las emociones de ira, del miedo? ¿Cuáles son esos detonantes que a mí me provocan eso? ¿Qué es lo que a mí realmente me duele? Todo eso es un proceso de conocerme y eso no se hace en un día, ni siquiera en un fin de semana de un proceso de un retiro, porque normalmente, claro, los retiros y los espacios de silencio, de pare, de conectarnos con nosotros son necesarios, pero no son una vez y pare de contar. Hay que continuar luego con herramientas después de ese ejercicio para seguirnos viendo y luego volver a hacerlo, volver a mirarnos. Miren lo que dice Jorge Bucay, hay que observarse mucho y sin prejuzgar. Ahí también hay una clave. Cuando uno empieza a trabajar procesos de meditación, y muchas personas empezamos a tener dificultades siempre que se empieza procesos a meditar, tenemos mucha información en la mente y entonces mucha gente dice, me cuesta tener la mente en blanco. No se trata de tenerla en blanco, sino de observar sin juicio. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué me cuesta tanto? Cuando empieza uno un proceso de meditación o de mindfulness, tiene que empezar a darse cuenta qué es lo que tanto me cuesta. ¿Por qué me es tan difícil hacer un ejercicio de respiración? ¿Qué es lo que tanto me maquina mi mente? Quizás las preocupaciones de las situaciones que vivo en el día a día, quizás el no querer verme. Hay casos en que he visto que hay gente que no quiere hacer un proceso de meditación porque no quiere sentirse en ese estado de confrontación que lleva la meditación, que es empezar a tener en silencio en su mente. El silencio no es una mente en blanco, es empezar a darse cuenta lo que le pasa, pero no para juzgarse, es que sí que soy bruto, es que soy malo para esto, es que yo no definitivamente no sirvo para meditar, no, o para estar en el presente, sino para observar qué es lo que realmente me pasa. Dice, mirarse todo el tiempo, pero no hay que pasarse todo el tiempo mirándose. Hay que aprender a saber darnos cuenta. Por eso a mí me encanta el mindfulness, porque es el darse cuenta, el estar presente, es el decir, uy, en esta situación actué de esta forma, uy, quizás en ese momento lo necesitaba hacer así, quizás necesitaba poner límites o quizás me excedí. Tengo que aprender a mirarme, pero no para criticarme ni generarme culpas, sino para aprender a observarme. Dice, mirarse en soledad y en interacción. La soledad es necesaria, aprender a mirarnos en la soledad es necesario, aprender a hacer ejercicios de retirarnos hacia nosotros mismos en silencio para darnos cuenta lo que estamos haciendo. Y dice, y en interacción, también en la relación con los demás. Dice aquí, nos propone Jorge Bucay, en el despertar de cada día, en el momento de cerrar los ojos cada noche, en los momentos más difíciles y en los más sencillos. Por eso, el programa de gratitud que trabajamos cada año y que ojalá lo practicáramos todos los días del año, ojalá lo pudiéramos hacer. Yo misma a veces no lo hago todos los días, pero hago otro tipo de espacios, pero cada vez que puedo me siento, a veces no las escribo las declaraciones, otras veces sí. Pero todos los días es saber en la mañana qué fue lo maravilloso que está ese día por traernos, que poner nuestra mente para entrar a mirarnos y poder también estar en nuestra mente y en nuestro corazón en el momento de irnos al final de la noche. Porque algo que nos ocurre mucho es que buscamos mucho el ruido externo, entonces no podemos estar en silencio. No podemos estar un momento en silencio y no tenemos que tener el televisor prendido, la música o estar hablando con alguien. No soportamos a veces estar solos y todo eso son indicadores de que nos falta mirarnos. Nos falta aprender a mirarnos. Si yo no soy capaz de estar sola conmigo misma, imagínense en lo que otro ser humano puede desear estar conmigo. Si yo no aprendo a estar sola de forma sana conmigo misma, entonces
Otro ser humano, ¿cómo quiero que me quiera o que quiera estar conmigo si yo no soy capaz de estar conmigo misma? Nos dice también mirarme cuando me miro y ver cómo soy a los ojos de otros que también me miran. Pero aquí Jorge Bucay nos hace una gran reflexión y nos dice, aprender también a escuchar y a mirarme en los ojos de los otros. ¿Cómo me ven los otros? Desde esa realidad, lo que vengo diciéndoles, desde esa realidad, sin fantasías. Quizás me están adulando, pero ¿por qué me adulan? No me puedo creer todas las adulaciones, ni tampoco todos los insultos. Tengo que revisar qué es lo que pasa detrás de esa información que quizás me llega a mí. Quizás hay respeto, quizás hay cariño, quizás hay desprecio. Tengo que aprender a leer qué es lo que está pasando en la mirada que otros tienen de mí, quizás a través de situaciones personales, como también puede ser que yo sea una persona que está provocando esas emociones, o que las personas tienen a través de su propia situación de vida unas condiciones que los hacen pensar de esa forma. Hoy en día les cuento que dentro de mi experiencia lo que he podido aprender mucho de eso es que a veces hay personas que hablan mal de ti o que dicen cosas hirientes, y siempre entiendo que hay dolor. Ahora, a partir de ahí tenemos que tomar decisiones. A veces nos toca poner límites a esas personas, porque tampoco podemos ser objeto de que, como no me hace a mí, sino que lo hace porque tiene dolor, porque tiene rabia, porque tiene angustia, tengo que poner límites, porque tampoco soy la caneca de basura de las personas para que me agredan solo porque están mal. Pero sí luego puedo ponerme en estado de compasión y de entender que esas personas tienen mucho por aprender, tienen mucho camino todavía por andar, que desafortunadamente, y lo digo por ejemplo en una experiencia que yo tuve hace alrededor de 10 años, hace unos 6 meses hubo una situación en donde me encontré con estas personas y sinceramente y honestamente puedo decir que sentí compasión, porque decía, no puede ser que estas personas hayan pasado cerca de 10 años y estén todavía en la misma condición en que yo les conocí hace 10 años, de dolor, de rabia, de rencor, de frustración, de envidia, de un montón de emociones tan dañinas y tan dolorosas para el ser humano, y que lo único que causa es daño para sí mismos. Yo decía, han pasado 10 años casi con estas personas y ahora que los vuelvo a encontrar después de 10 años, todavía no han evolucionado, no han aprendido a mirar, no han aprendido a transformar su mirada. Y es lamentable, es triste, pero también no tenemos por qué quedarnos allí en estos espacios con estas personas que hacen daño y que no han aprendido o que no han asumido ni siquiera un proceso todavía de desarrollo personal. Cuando hablo de esto en público, la gente me pregunta si ocuparse tanto tiempo de uno mismo no es demasiado individualista. Yo creo que no, aunque confieso que mi desacuerdo se dirige más al calificativo demasiado que a la palabra individualista. Seguramente sea porque me reconozco individualista, y lo peor es que ni siquiera me avergüenza. Yo estoy convencido de que solamente si me conozco podré transitar el espacio de aportar al mundo, especialmente a los que están más cerca, lo mejor que tengo. Solamente conociéndome puedo pensar en ti. ¿Cómo podría pensarte sin conocerte? ¿Cómo podría conocerte antes de conocerme? ¿Cómo podría conocerme sin ocuparme de mí? Creo que es imposible que yo me ocupe bien de ti si antes no me ocupo bien de mí. Es innegable que podría ayudar más cuanto más sepa de mí, cuanto más camino tenga recorrido, cuanta más experiencia acumule y, de paso, cuantas más veces me haya pasado algo similar a lo que hoy te sucede. Por supuesto, hay miles de historias de vida de personas que han ayudado a otra gente sin ningún conocimiento, con absoluta ignorancia y portando como única herramienta el corazón abierto entre las manos. Son los héroes de lo cotidiano. Es verdad, no todo es la cabeza, no todo es el conocimiento que se tiene de las cosas. Ahora pienso que tal vez saber y saberme no sea imprescindible para poder ayudar. Sin embargo, estoy convencido de que eso suma. Y yo sigo apostando por sumar y sigo creyendo que es muy difícil dar lo que no se tiene.
Ahí vuelve él a traernos a colación lo que hablábamos la semana pasada sobre la importancia del amor propio para podernos dar a otros. Por ahí les dejé un post que decía amar al prójimo como a ti mismo. Es imposible amar bien cuando yo no me amo. Y podemos decir todo lo que querramos, no, es que para mí es más importante los demás, es que esto sería egoísmo, es que a través de mis creencias morales o religiosas me dijeron que tal cosa. No, hasta las mismas religiones lo establecen. Primero hay que aprender a amarnos a nosotros para dar de lo que somos. Si nosotros no hemos aprendido a amarnos, difícilmente podemos amar a otros. Por eso, parte importante dice, es muy difícil dar de lo que no se tiene, porque entonces damos migajas, entonces damos desde la necesidad, porque necesitamos ser amados, entonces pretendemos hacer cosas para que nos amen y es lo que nosotros calificamos como amor. En Eneagrama nos pasa mucho en el atributo 2, en general, no eneatipo, sino en general todas las personas. En el atributo 2 está el amor. Y en el atributo 2 está el amor, pero cuando está en un estado sano, está en un estado de amor incondicional, de amor propio, de amor por los demás, de compasión, de servicio, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Ni siquiera casi unas gracias, ¿no? O sea, no tenemos que esperar nada. Pero cuando está en un estado insano, ese atributo, normalmente nosotros entramos a dar algo para buscar ¿qué? La gratitud, el amor, una respuesta, que me vean, que me reconozcan, que ser valorado, tener esa estima de los otros. Y cuando hacemos eso, entramos y no lo recibimos, ¿qué pasa? Hay frustración, hay manipulación. Pero si yo te di esto, pero si yo no, ¿por qué no recibo de respuesta? ¿Por qué si te he dado tanto, tú no me das al menos algo? Y ahí empezamos a mendigar amor. Cuando nosotros estamos llenos de amor, somos capaces de dar amor a todos los que querramos brindarles nuestro amor, a todas las personas con las que nos encontremos y querramos entregarle nuestro amor sin ninguna esperanza de más allá de la de satisfacer nuestro amor por el gusto de amar. Ese es el ideal de vida, hacer algo con amor por el bienestar de amar. Eso no significa que entonces tengamos que estar en estado de mendigar o de maltrato. Ojo, porque es que son cosas diferentes. Cuando yo, a través de decirme o de darme ese discurso, recuerdan lo que decíamos, lo que me digo, la fantasía que me cuento, y digo, no, es que yo estoy dando amor incondicional y no importa si recibo maltrato de esta persona, yo sigo dándole amor. Ahí estás fallando en el amor propio, porque estás permitiendo un daño a ti mismo a partir de un discurso de que estás amando a otro. Nunca el amar puede doler. El amar no tiene por qué doler, el amar no tiene por qué hacernos daño. Claro, extrañamos las personas que amamos, claro, tenemos a veces sensaciones de melancolía, de momentos con las personas que amamos, pero no tiene por qué haber dolor, no tiene por qué haber esa angustia, no tiene por qué haber ese sufrimiento, los celos, todo lo que nos genera tanto daño. No tiene por qué haberlo, porque si nosotros entendemos que cada ser es una otredad y que nosotros no somos propietarios de nadie, entendemos que amar es libre. Y lo mismo pasa para nosotros. Amar es amar sin medida, entregar nuestro servicio, nuestros cuidados, nuestras expresiones de afecto y de cariño, pero sabiendo que si de la otra parte no lo estamos recibiendo, no tenemos por qué desgastarnos en ello. No tenemos por qué permitir que haya una vulneración a nuestro amor propio a partir de decir que amamos a otro. Tenemos que estar en armonía, darnos cuenta que el amor propio se entrega también el amor a los otros, pero que jamás tenemos que permitir que haya daño a nosotros, porque ahí empezamos a tener desbalances, desarmonías en el amor. El darse cuenta, dice acá, no es que uno tenga un cuerpo, sino que uno es un cuerpo.
No es que uno tenga emociones, sino que uno es las emociones que siente. No es que uno tenga una manera de pensar, sino que uno es su manera de pensar. En definitiva, cada uno de nosotros es sus pensamientos, sus sentimientos, su propio cuerpo y es al mismo tiempo algo más, su esencia. Integrar todo aquello que la alegoría del carruaje que te narré al principio nos presentaba como un todo, como ya dijimos, lo mejor y lo peor de mí, mis virtudes y mis defectos, mi miedo y mi coraje, mi lucidez y mi majadería, mis palabras y mis silencios, mis capacidades y mis limitaciones. Si uno pudiera transformar estos darse cuenta en una actitud más aceptadora, más cuidadosa, más comprensiva para con uno mismo, si uno pudiera decir, me equivoqué, la próxima vez puedo tratar de hacerlo mejor, en vez de acusarme o insultarme diciendo soy un imbécil, ¿cómo pude equivocarme? Si yo pudiera dejar de enojarme conmigo cuando las cosas no salen como hubiera querido, los cambios que necesito que sucedan en mí se volverían paradójicamente más posibles. Nadie hace un cambio desde la exigencia, nadie se modifica de verdad por el miedo, nadie crece desde la represión. Bueno, importantísimo todo esto también, el darse cuenta, también lo hemos venido hablando el día de hoy, la importancia de aprender a darnos cuenta. Todo, miren que todo entra en forma transversal, el amor propio, el amor por los demás, el entender que soy un ser diferente al otro, o sea, esa otredad, el entender también, aquí veíamos de mirarme, aprender a mirarme, a escucharme, a darme cuenta. A mí me encanta en Mindfulness que trabajamos mucho eso, el darse cuenta. En últimas, eso es lo que busca Mindfulness, estar en un momento presente para darme cuenta de cómo estoy viviendo, de qué es lo que estoy sintiendo, de qué es lo que puedo, de darme cuenta cómo me estoy viendo, cómo me estoy hablando, qué es lo que estoy escuchando, cómo me amo, cómo me expreso con los demás. Es ese continuo estar en el presente. Y como bien lo decía Bucay ahorita lo veíamos en una frase, no se trata de estarme todo el tiempo, tengo que estar pendiente de esto porque entonces entro en un estado de ansiedad o de estrés, pero sí de aprender a que mi mente se dé cuenta, hoy mis emociones están a flor de piel, estoy disparada, mis emociones tengo ira, tengo que saber manejar mi ira, conducirla adecuadamente en un coraje, no en una ira que explota y que daña, sino conducirlo hacia el coraje para tomar una decisión, por ejemplo. Que tengo que entender que hay un momento en que me siento triste y que tengo que permitirme llorar, entrar en mí adentro, permitirme estar en ese momento, vivir mi emoción y luego tomar una decisión frente a eso. ¿Qué debo hacer para transformar esto? ¿Qué es lo que realmente me está mostrando esta tristeza? ¿Qué es lo que realmente me está doliendo? ¿Cuál es la melancolía que estoy sintiendo? Entonces, todo esto es aprender a darme cuenta. Es aprender a reconocerme, pero no para juzgarme. ¿Cómo soy de bruto? ¿Cómo hago esto? Es que yo soy así y así voy a expresar. No, sino es darme cuenta, incluso de las cosas, de los fallos y de los aciertos que tengo. De esa forma podemos nosotros trabajar mucho mejor nuestro proceso de conocimiento o de condiciones para la autodependencia. Vamos a dejar esta noche hasta ahí y nos queda todavía una siguiente sesión para seguir hablando de este tema tan importante que son las condiciones para la autodependencia. Qué maravilloso que cada uno de nosotros pueda entrar en ese proceso de ser autorreferentes, de que sí, puede que haya comentarios y cosas que dicen los demás, pero ¿qué tomo de ahí? Quizás otros están viendo cosas que yo no estoy viendo. Quizás me estoy contando una fantasía y otros me están haciendo ver la realidad. Pero no para disgustarme ni para sentirme menos, sino para darme cuenta de esas voces que me están haciendo ver algo que yo debo transformar en mí. Con mucho cariño, Diana. Es entender que también a veces esa crítica que llega, y yo sé que a algunos eneatipos a veces nos cuesta mucho más la crítica que a otros, es entender o que nos frustra o que nos genera, es darme cuenta por qué estoy recibiendo toda esta crítica, qué es lo que está pasando, es que el otro está tan mal en su interior que está actuando de esa forma, o será que yo realmente a través de esta mirada de la realidad me doy cuenta que estoy errando en mis actuaciones.
Sé que esto, por ejemplo, pasa muchísimo en los ambientes laborales, en los ambientes familiares, donde tenemos a veces estas comportamientos o conversaciones a veces muy duras, y a mí, por ejemplo, yo digo que siempre mi mayor crítica es mi hermana, porque nos decimos las verdades así súper de frente, y eso lo agradezco, porque es que a veces cuando dentro de un entorno familiar no podemos decirnos lo que realmente estamos sintiendo, lo que estamos viendo del otro, quizás a veces no siempre lo decimos de la mejor manera, pero cuando nos decimos las verdades, algo entra ahí y empezamos a reflexionar, no para sentirnos menos, vuelvo y repito, sino para hacer una autorreferencia. ¿Qué es lo que realmente debo ver de mí? Ayer les colocaba una imagen en un post de una mirada en un espejo. Y es por eso, porque es que conocernos es empezar a vernos en un espejo. A veces ese espejo es personas que están frente a nosotros, que nos muestran qué es lo que tenemos que empezar a vernos. A veces no necesariamente es la misma situación, sino, por ejemplo, alguien te dice algo y te genera esto interno y tú dices, esta persona a través de este espejo, este reflejo, me está queriendo mostrar algo. Hay algo que debo revisar en mí quizás, porque esta persona quizás con dolor o quizás con amor me está diciendo que hay algo que debo transformar. Me está haciendo ver que debo asumir una responsabilidad por mí, por mi vida, por mi proceso de evolución y de desarrollo. Y vuelvo y le reitero la importancia de los procesos, que amo los procesos, porque es que en los procesos es que vemos cambios. Y como bien decía aquí la parábola o este cuento del maestro, muchas veces llegamos diciendo, ¿en cuánto tiempo puedo cambiar esto? Y resulta que ningún coach, terapeuta te puede decir cuánto puedes transformar algo en tu vida. Se hacen sesiones, se hacen ejercicios, se hacen unos procesos donde uno espera llegar a unos resultados, pero nadie puede lograr la transformación más que uno mismo. Por eso va a depender del grado de conciencia que cada quien tiene para transformar realmente lo que está haciendo y lo que es. No podemos nosotros seguir pensando que vamos a cambiar algo si no lo estamos haciendo cada quien desde nuestro estado de conciencia, desde esa realidad, no desde la fantasía, no desde contarnos un cuento, no desde decir que voy a ir un fin de semana a una actividad y ya se acabó y ya con eso lo resolví, no para decir que hago un curso y ya con eso lo resolví, no para decir que tomo un día que hice un ejercicio que me dieron para hacer y ya con eso lo resolví. Es un proceso de cambio. Claro, en la medida de que hacemos cada una de esas actividades donde nos centramos en trabajar en nosotros, vamos a ir teniendo procesos de evolución y de cambio, pero si lo dejamos quieto, no vamos a avanzar adecuadamente en realmente tener a largo plazo y por el resto de nuestra vida un cambio realmente de fondo que nos permita. Yo soy una apasionada de aprender y siempre ustedes me escucharán hablando de aprendizajes, porque es que en los procesos es que hay aprendizaje. De lo contrario, aprendernos algo, encontrar algo que nos hace sentir un momento de alegría, de reflexión, es ese momento, pero es en el proceso donde hay cambios y transformaciones. Así que, bueno, con eso cerramos el día de hoy. Les deseo una muy feliz noche, un abrazo grande para quienes están viendo estos videos en diferido también. Dejen los comentarios en las redes, aquí en Instagram y en YouTube. En el canal de YouTube también lo estoy compartiendo, compártanlo con más personas, nos ayudan a quienes trabajamos en estos procesos de desarrollo humano a través de las redes sociales, compartiendo la información, invitando a otras personas a que se unan a estos espacios, y a ustedes y a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que sigamos compartiendo, trabajando en el amor propio, en el amor por los demás, en el darnos cuenta, pero también en la mirada. Y me comprometo a que en mi canal de Telegram les voy a dejar un video, un audio de Spotify de mi querido maestro Roberto Pérez sobre la mirada, sobre el trabajo de aprender a mirarnos, sobre el trabajo de trabajar
en nuestra mirada, porque es en la mirada, se dice que los ojos son la puerta del alma y es totalmente cierto. Así que les invito a que se unan también a mi canal de Telegram y ahí les voy a compartir ese enlace para que escuchen esta información de Roberto. Un abrazo grande.